Sean todos bienvenidos. Buenos días. ¿Están contentos, verdad? ¿Sí están contentos o hay más o menos? Es el día que el Señor preparó, es el día que el Señor puso como ejemplo para guardarnos de toda obra de las manos, para descansar, para alabar su nombre. Me encanta pensar que Dios no nos creó para vivir trabajando, ¿verdad? No nos creó para estar todos los días preocupados, ¿verdad? De hecho, no nos creó para preocuparnos de nada. Sin embargo, nos dio un día muy especial, que al guardarlo somos bendecidos. No hay mejor manera de recuperar fuerzas que estando en la presencia del Señor. Dios les bendiga, familia. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que me bendice mucho darlo, porque mi pastor Lázaro ha sido la inspiración para este tema. Es un tema que durante la semana antepasada estaba yo pensando cómo Dios puede amarnos tanto aún sin merecerlo. Y lo digo porque me brinca mucho el testimonio del pastor Lázaro de cómo Dios transformó su vida. Y cómo hoy, a sus 90 años, es un hombre al que su congregación lo ama muchísimo. Pero si fuera el Lázaro de hace 65 años el que estuviera hoy frente a nosotros, no creo que haya alguien que admirara lo que él hacía, ¿verdad, pastor? Lo que hacíamos antes de Cristo no tenía manera de ser alabado por los hombres. Bueno, el mundo puede que le guste un criminal, que le guste que el criminal siga desempeñando una vida criminal. Pero yo me miro atrás, inspirado por la historia de mi pastor, y yo también. El hecho de que ustedes me saluden con tanta alegría, el hecho de que ustedes me den un buenos días, el hecho de que ustedes me hagan sentir amado en este lugar. Yo digo, Señor, no merezco eso, porque tú conoces mi historia, tú conoces mi pasado, pero tú decidiste, Dios, cambiar mi vida para siempre. ¿Cuánto amor puede haber de Dios hacia nosotros? El tema de hoy se llama Gracias por amarme. Y es un tema que me hace ayudarme a recordar que Dios me ama. Y que si Dios me ama, Dios tiene todavía un propósito en mi vida por cumplir. Porque me tiene aquí. Uno puede decir, pero estoy enfermo, hermano, o estoy enferma, hermano, yo ya no puedo ser útil para Dios. No, mientras estos labios puedan seguir hablando, somos útiles para el Señor. Incluso una persona con capacidades diferentes o limitativas en su vida puede y hace que la voz del Señor se escuche a través de su vida, de su fe. Esta es la historia de un general de Siria, un general tremendo, admirado en su nación como ningún otro general. En la historia bíblica nos relata a un hombre llamado Naamán, que tenía ciertas cualidades, pero sobre todo tenía ciertos rasgos físicos imposibles de pasar por alto. Tú veías a Naamán e inmediatamente lo primero que hacías era como que espantarte, como que alejarte de él, porque su condición física no era deseable. Nadie quería, lo admiraban por quien era, por sus logros, por sus triunfos, por su gran vigor, pero nadie quería estar cerca de él. ¿Saben por qué? Porque este hombre tenía lepra. Era un hombre leproso. Era un hombre con la cara toda llena de manchas, de marcas. Más allá de las heridas de guerra,
porque al ser un gran general quiere decir que había combatido en numerosas ocasiones y había sido exitoso en esas batallas. También traía marcas en el cuerpo que no tenían que ver con la guerra, tenían que ver con una enfermedad terrible, la lepra. Vámonos al libro de Segunda de Reyes, al segundo libro de Reyes, capítulo 5, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y quiero que juntos leamos esta historia que estoy seguro que será de mucha bendición y al cual Dios nos va a permitir entender por qué el título del tema: Gracias por amarme. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14. La palabra de Dios dice así: Naamán, general del ejército de Siria, del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Segunda de Reyes, capítulo 5. Porque por medio de él, ¿por medio de quién? No, por medio de Naamán, él había dado a Jehová, dice, él había dado Jehová salvación a Siria. Por medio de Naamán había dado Jehová salvación, ¿a quién? A Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Hasta aquí todo va muy bien. Un hombre impresionante, usado por Dios. Pero leproso. ¿Cómo? Pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, ¿quién? La muchacha cautiva, era esclava ahora. Esta muchacha dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría ¿de qué? De su lepra. Ok. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué está sucediendo en este momento? Quiero hacer una pausa. Naamán oye el consejo que da la muchacha que vive en su casa, ¿cierto? Como esclava, es sierva de su esposa. Esta muchacha, ¿qué palabras le dice a su esposa? Si mi señor va al profeta de Israel, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán dice: hay posibilidad para que yo viva una vida diferente. Llega ante su rey, el rey sirio, y le dice: querido rey, hay una muchacha que es sierva de mi esposa, que es cautiva de Israel, y me ha dicho que si yo voy con el profeta del pueblo de Israel, yo seré sano. Su rey, al amar mucho, porque el rey amaba mucho a Naamán por ser un gran general, le dice: ve, es más, lleva esta carta al rey para que te acepte. Y no solo eso, lleva plata, lleva oro, lleva obsequios para el rey.
Naamán se dirige hacia el rey de Israel y estando frente al rey, le entrega la carta. Él, todo lleno de lepra, el rey lee la carta y dice: ¿quién soy yo? ¿Soy acaso Dios? Como para que aquel rey de Siria mande a que yo sane a un leproso. Miren, le dice a toda su gente, miren cómo me está provocando el rey de Siria. Hasta aquí vamos. El rey de Israel no responde positivamente a la petición de Naamán. Sigamos, versículo 8. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Continúa, dice: venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Qué valiente era este Eliseo. Deja de hacer panchos, rey. Deja de hacer un show. Este hombre y todas las naciones tienen que saber que hay profeta en esta nación. Mándamelo a mí, dice. Y entonces el rey se quedó perplejo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y entonces serás limpio. Esto es lo que le dijo Eliseo a el general de los asirios, de Siria, perdón. Y entonces, ¿qué creen que pasó? ¿Qué hizo el general? Agarró sus cosas y se fue a lavar a Jordán, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la historia. Fíjense. Entonces, dice, y Naamán se fue, ¿feliz? Enojado. Le están diciendo cómo va a ser sano, pero se fue enojado. ¿Por qué? Bueno, fíjense lo que dice, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él, ¿quién? El profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él tenía en su pensamiento cómo el profeta iba a actuar. Él dijo: el profeta va a salir, va a poner su mano en mi cuerpo, va a alabar a Dios y yo voy a sanar. Pero miren, me mandó al río Jordán y ni siquiera salió él en persona. Dice que un mensajero del profeta salió a recibirle. Continuemos leyendo, dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, sigue hablando Naamán, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, ¿cómo? Enojado. Dice: ¿acaso no en mi nación hay ríos más limpios, más hermosos, y no podría yo ser sano ahí? Este hombre estaba muy enojado. ¿Por qué el profeta no se atrevió ni siquiera a darle la cara? ¿Por qué para sanar tenía que hacer una cosa tan absurda como sumergirse 7 veces en un río como el Jordán, que no era el río más hermoso que existía? Sin embargo, fíjense lo que sucede. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, fíjense cuánto respeto había hacia la persona de Naamán. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces, fíjense, se le quitó el enojo por estos 2 siervos suyos que le hablaron bonito y que le dijeron: reconsidera, no seas así, no seas tan rudo, hazlo y vamos a ver qué pasa. Dice: él entonces descendió y se zambulló, ¿cuántas? 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué pasó? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¡Wow! Amén. Yo solo puedo decir: Dios, pero ¿cómo es posible que hagas estas cosas?
Primero, este hombre no era ni de Israel, ni de Judá, ni de ninguna de las tribus. Este hombre, por lo que entiendo, había luchado incluso contra Israel y habían ganado muchas veces al pueblo de Israel. Quiero que entendamos el contexto. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y un enemigo viene a pedirle un favor al profeta de Dios para ser sanado uno de sus más grandes generales. Dios mío, voy a mandar a sanar a un hombre tan duro y tan difícil de roer. ¿Acaso estoy mal yo de pensar que mi enemigo tiene que estar mejor de salud para que me siga haciendo daño? Esa es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué Dios tendría que sanar a uno de los más grandes guerreros de mi enemigo? ¿Por qué? Y quiero que nos preguntemos una cosa. ¿Tú fuiste amigo o amiga de Dios desde que naciste? Yo creo que no. Fuimos enemigos del reino. Fuimos enemigos del reino. Causamos tanto daño a quienes en algún momento predicaban el evangelio. Nuestro pastor Lázaro nos cuenta su historia y él decía: yo no quería ver a ese doctor, al militar que tanto me menciona, que no solamente era doctor, no solo era militar, sino era un pastor. Pero el día que Dios causó en él un efecto de decir: Dios, yo quiero saber si tú eres real, entonces Dios no solo añadió a la vida del pastor sanidad a su vicio, sino ahora curiosidad por escuchar del Dios que predicaba ese doctor. ¿Y por qué el doctor tenía que predicarle a un hombre que nunca había querido escuchar de la palabra? ¿Saben por qué? Porque el doctor, el militar y el pastor era un verdadero siervo de Dios. Y aunque frente a él tenía a un criminal, porque así lo relata el pastor Lázaro, él le habló con amor y le dijo: Lázaro, Dios te ama. Lázaro, Dios te ama. Y el pastor Lázaro, que en ese entonces no era pastor, dijo: ¿cómo me va a amar Dios si me acaba de avergonzar frente a todo el mundo? Pero claro, le dejó a mi pastor que Dios le amaba, porque Dios quería cambiar no solamente su vicio, sino quería darle un propósito a su vida. Nosotros somos bendecidos por el cambio que Dios causó en este hombre. Nosotros somos bendecidos. Yo veo una iglesia que es bendecida por un hombre que hace 65 años Dios transformó su vida para siempre. ¿Ustedes qué creen que significaba Naamán para Dios entonces? Siendo Naamán el más grande guerrero que Siria tenía entre sus filas. Dios amaba a Naamán, lleno de cicatrices en el rostro, de guerras que había incluso ganado contra la nación de Israel, pero también lleno de marcas por una enfermedad que le impedía tener una vida normal en su vida. ¿Quiénes somos nosotros para recibir tal dicha de que Dios nos sane de lo que vivimos? Bueno, somos lo que Dios más ama en este mundo, ¿saben? Juan 3:16 nos dice una verdad que no debemos olvidar. Dios ama tanto al mundo que Cristo Jesús, su Hijo, vino para que todos los que tan solo creamos en Él seamos salvos y no nos perdamos nunca más. ¿Dios nos ama? Definitivamente puedo responder sí. Dios nos ama tal cual somos, pero no quiere que sigamos iguales. Esto es algo que tenemos que entender, mis hermanos. Dios nos ama, pero no nos va a dejar igual.
Porque muchos podemos confundir la gracia como permiso para pecar, permiso para seguir haciendo lo malo. No, la gracia transforma vidas. Quiero ahora que pensemos por un momento en aquel hombre asesino, un hombre que no tenía tantita misericordia de aquellas personas que predicaban el nombre de Jesús en su andar. Su nombre, Saulo de Tarso. Quiero que me acompañen a leer Hechos capítulo 22. Hechos 22. Y vamos a conocer un poco de aquel hombre que era considerado uno de los más grandes enemigos de la fe cristiana cuando recién comenzaron a predicar a Jesús a las personas. Hechos capítulo 22. Hechos 22. Voy a leer un poco rápido porque es un texto extenso y al final quiero que lleguemos al punto. Hechos 22, por favor pongan toda su atención. El tema no es muy largo el día de hoy, pero hay mucho contenido en él. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, está hablando Pablo aquí, que antes era llamado Saulo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino. ¿A qué camino se refiere? A la vida cristiana. ¿Sale? A la vida cristiana. Esto es importante entenderlo. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Fíjense el propósito de su trabajo: capturar creyentes en Cristo para que fueran castigados, incluso asesinados. Ese era el propósito de Saulo. Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe ¿qué? La vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, Ananías le dice a Saulo, ahora viéndose uno al otro:
Dice, y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Todos juntos. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Saben? Pablo está hablando y dando testimonio a una cantidad enorme de gente que lo quería matar por ahora su fe. Él está contando su historia de cómo Dios lo cambió. Saulo, dice la palabra, que era un hombre con un rostro quebrado. Por todas partes tú veías heridas, porque había sido lastimado de muchas maneras. Él fue castigado, latigueado por los romanos, él fue apedreado en numerosas ocasiones. Pablo no tenía un rostro agradable. Pablo no tenía un físico atractivo. Pablo no tenía manera de que físicamente lo quisieras amar o quisieras estar cerca de él. Pero Dios, cuando estaba a punto de cumplir su más grande misión de atrapar a la mayoría de cristianos, se puso en medio del camino y le dijo: Saulo, es hora de que cambies el rumbo de tu vida. Es hora de que tú empieces a seguirme a mí ahora. Te voy a dar dirección, te voy a dar propósito, te voy a dar una vida diferente. Y Saulo dejó de llamarse Saulo de Tarso y hoy es conocido como Pablo de Tarso. Incluso ya no es Saulo el asesino, ahora es el apóstol Pablo. Qué dicha que este hombre haya cambiado el título de asesino por ahora apóstol de Cristo. Qué dicha que nosotros hayamos cambiado nuestro título y tú conoces tu historia. Mentiroso, traidor, endeudado, por ahora hijo de Dios. Tú conoces tu historia, tú sabes cómo eras llamado antes o cómo eras conocido de la gente antes, pero hoy eres hija de Dios, hijo de Dios, y esa es una dicha. Incluso a mí ahora me llaman pastor. Hace 7 años no me hubiera imaginado este título a mi vida, pero el Señor me ha concedido tal dicha que no puedo evitar decir gracias, Dios, por amarme tanto. Gracias por amarme de esa manera. Yo estoy seguro que el pastor Lázaro, desde hace 65 años, quizás no entiende por qué él fue sacado de esa vida, pero sí ha sido un hombre 65 años agradecido con el Dios que le dio una nueva dirección a su vida. Gracias, Dios, por amarme. Saben, quiero hablarles por último de una historia que recientemente escuché. Y esto es algo que le inyecta al tema de hoy algo poderoso que quiero que pongan toda la atención.
quiero hablarles del príncipe Kabú. Príncipe Kabú, quien solo vivió 20 años en este mundo. Un príncipe de una tribu africana. Este príncipe vivía con su padre, que era el jefe de la tribu. Y Kabú creía que su papá siempre defendería a su tribu de todo mal. Pero un día esa tribu tuvo conflictos y fueron esclavizados por una tribu más fuerte que la de ellos. El príncipe Kabú fue elegido por el enemigo para someter a toda la tribu de Kabú a que ahora ellos cosecharan para la nación enemiga que les había conquistado. Y todos los días el príncipe Kabú, con una edad muy corta, 8 años de edad, era castigado severamente todos los días por el enemigo. Lo azotaban diario con varas, y a todos los que estaban encarcelados junto con él los querían hacer tener miedo del enemigo. Pero el príncipe Kabú siempre decía: no tengan miedo, mi padre va a rescatarnos de aquí. Cuando llega el día de la cosecha, el enemigo lleva para intercambiar, porque el trato era: tú me traes cosecha, yo te devuelvo a tus esclavos. Y resulta que la tribu del padre de Kabú no pudo recaudar suficiente, y el enemigo se molesta mucho, terriblemente, contra el príncipe Kabú, contra su padre y toda su nación. Y entonces este hombre, el jefe de la tribu enemiga, decide matar a Kabú para que aprendieran que con él no se jugaba. Kabú entonces es atado a un mástil, atado de manos, y entonces el enemigo les dice: vean cómo su príncipe muere por querer burlarse de mí. Y al lanzar, valga la redundancia, la lanza para matarlo, una luz en el cielo resplandece en ese lugar, y las cuerdas que Kabú tenía para estar atado se sueltan, y Kabú cae al suelo, y la lanza no lo penetra, sino pasa por arriba de él. Y una voz que todos oyen le dice a Kabú: vete, corre, huye. Y Kabú, sin entender qué estaba pasando, Kabú sale corriendo y huye de ese lugar, y es rescatado por algo que él no puede explicarse. Se dirige inmediatamente a su tribu y encuentra una tragedia terrible. Toda su tribu había sido asesinada a sangre fría. Ahora el príncipe Kabú, un niño de 8 años, no sabe qué hacer y comienza a vivir una travesía, hasta que en el camino se encuentra con alguien que lo conocía y le dice: ¿eres tú el príncipe Kabú? Sí, soy yo, logré escapar, una luz resplandeció y no sé qué. Y este muchacho le dice: ven, acompáñame. Y lo lleva a unas casas de madera que había construido una misión que había llegado a África a predicar el evangelio. Este amigo de Kabú era cristiano, y cuando se encuentran le platica su historia y le dice: ven, híncate conmigo, vamos a agradecer al Padre porque estás con vida. Y Kabú dice: ¿qué es eso? ¿Quién Padre? Ven tú, ven conmigo, yo quiero agradecer contigo, vamos a orar. Y entonces Kabú, extrañado, ve cómo su amigo hace una oración diciendo: Padre, gracias por rescatar al príncipe. Si tú lo has salvado de la muerte es porque algo tienes que hacer con él. Y Kabú no entendía esa oración, no entendía con quién hablaba su amigo. Le dice: ven, acompáñame, quiero que conozcas a toda la gente que está escuchando la palabra de Dios. Y él dijo: ¿cuál Dios? ¿Cuál de todos? No, ¿cuál todos los dioses? Solo hay un Dios, quiero hablarte de él. Y lo lleva precisamente a lo que hoy estamos viviendo, a una congregación en donde una misionera comienza a hablar acerca del evangelio y comienza a contar la historia
de Saulo de Tarso, cuando en medio del camino a Damasco una luz resplandece, lo tira del caballo y la voz le habla. ¿Y qué creen que hace Kabú? Kabú se para del asiento y dice: esa misma luz es la que me salvó a mí, esa misma voz es la que yo oí. Y sale corriendo desesperado hasta el frente y le dice: señora, señora, hábleme más de esa luz, porque esa es la misma luz que a mí me rescató. Y entonces todos estaban sorprendidos, pero era un niño nuevo, era un niño que estaba haciendo mucho escándalo, y todos le decían: shh, niño, cállate. Y entonces entra por la puerta uno de los que fueron testigos de que esa luz rescatara a su príncipe, y dice: sí, yo lo vi, yo vi esa luz y oí la voz que le decía al príncipe Kabú: huye, vete, aléjate de aquí. Y entonces todos alrededor adoraron a Dios y creyeron. El príncipe Kabú comenzó una nueva historia. Ahora comenzó a estudiar la palabra, porque empezó a ver en él un deseo fuerte, un deseo tremendo por predicar el evangelio a toda África. Él decía: si Cristo es conocido de todas las tribus, las guerras van a terminar. Si Cristo está en el corazón de la gente de África, toda enemistad va a terminar, porque Cristo cambia las vidas. Y Kabú comienza a estudiar la Biblia, empieza a leer, y todas sus preguntas se las hace a la misionera, hasta que la misionera llega al punto en el que ya no tiene mucho que enseñarle. Pero Kabú quiere seguir aprendiendo y le dice: es que es posible sentir alegría pero tristeza a la vez. La misionera no entiende la preocupación de Kabú. Le dice: ¿por qué alegría y tristeza? Porque estoy alegre de que soy salvo, pero las tribus de mi país se siguen matando y yo tengo que hacer algo. La misionera le dijo: estamos haciendo lo nuestro, sí, ustedes, pero yo todavía puedo hacer algo. Y entonces le dice: quiero aprender más. Ella le dice: yo ya no te puedo enseñar más. Entonces dice: pero usted aprendió de alguien. Sí, dice, yo aprendí, y aquí traigo el nombre. Yo aprendí de un hombre llamado, ahorita les voy a decir su nombre, bueno, ahorita sí lo encuentro, Stephen Merry. Pero él está en Nueva York, dice, está del otro lado del mundo. Y ahora el príncipe Kabú tiene un nuevo nombre, se llama Samuel Morris. Y Samuel Morris dice: pues voy hacia Nueva York. Y emprende un viaje, y la misionera le dice: pero ¿cómo vas a hacerle? Mi padre que está en los cielos me llevará hasta allá. Se sube a un barco, conoce a un capitán terrible, porque Samuel Morris es un niño con mucho gozo en su corazón, y en ese gozo no deja de hablar de su padre. ¿Quién es su padre? Dios. Mi padre que está en los cielos nos va a llevar hasta mi destino. Mi padre. Y el capitán odiaba a Samuel Morris, lo odiaba, decía: no sé por qué subía este niño a mi barco, y lo trató mal todo el tiempo. Y hubo un momento en el que tuvieron un accidente en ese barco. El barco se accidenta, varan en un lugar, pero no es Nueva York, y tienen que reparar el barco. Toda la tripulación del barco comienza a trabajar, pero ustedes saben que trabajar en reparar para seguir haciendo, pues no les gusta a muchos. Samuel Morris era el único que no paraba de trabajar día, tarde y noche para que ese barco se reparara, porque él decía: entre más rápido este barco se repare, más rápido llegaré a Nueva York y aprenderé más del Dios que debo predicar. El capitán dice: ¿cómo es posible que este muchacho siga trabajando? Son las 12 de la noche, y Samuel Morris seguía haciendo su parte. El barco comienza nuevamente su rumbo, y en el rumbo ahora un nuevo problema. La tripulación se amotina contra el capitán, y el capitán está arrodillado frente al que preparó el motín, con una pistola en la frente. Están a punto de matar al capitán, y Samuel Morris se pone enfrente del capitán y dice: no lo mates. Y este hombre le dice: ¿por qué te pones enfrente si ese capitán te ha tratado mal todo el tiempo? Y Samuel Morris
frente a la pistola le dice: porque mi Padre que está en los cielos no quiere que peleemos unos con otros. Porque mi Padre que está en los cielos dice que no es bueno que peleemos. Y este hombre con el arma se retracta y no asesina al capitán. Y el capitán se levanta furioso y avienta a Samuel Morris lejos y lo mete a su camarote y le dice, con una espada en el cuello de Samuel Morris, le dice: si tú no me explicas por qué me salvaste, mueres ahora mismo. Explícame, yo te he tratado mal, te he hecho todo el mal que se ha podido y tú te atraviesas para que no me maten. Quiero saber por qué. Y Samuel Morris le dice: porque mi Padre que está en los cielos no te quiere muerto. El capitán suelta su espada y dice: no es posible que Dios esté aquí en esta embarcación, porque aquí hay puro criminal. Dios no se fijaría de gente como nosotros. Y Samuel Morris le dice: no, mi Padre ama a todos. El capitán se arrodilla y recibe a Cristo en ese mismo momento. Samuel Morris conquistó un corazón en medio de su travesía, y este capitán y él se vuelven grandes amigos. Al llegar a Nueva York, Samuel Morris dice al capitán: bueno, tengo que irme porque tengo que buscar a Stephen Merry para que me enseñe más de Cristo. ¿Ustedes creen que necesitaba saber más de Cristo? Este hombre vivía a Cristo en su corazón. Y Samuel Morris emprende el viaje en búsqueda de este señor, porque no sabía ni dónde estaba, ni cómo era, ni a dónde llegar. El capitán le dice: tú no conoces a nadie aquí, si te llegas a perder, no dudes en volver, porque aquí tienes un amigo. Samuel Morris en el camino se encuentra a un vagabundo que había sido una vez atendido por Stephen Merry, le había dado de comer y le dice: yo sé quién es Stephen Merry, a quien buscas. Y lo lleva, y resulta que Stephen Merry era un maestro de la Universidad Taylor en Nueva York. Pero cuando Samuel Morris llega a la Universidad de Taylor ya no tiene fondos para seguir manteniéndose y están a punto de cerrar la universidad. El director de la Universidad de Taylor, hablando con Stephen Morris, le dice, con Stephen Kerry, le dice: estamos a punto de cerrar, pero acaba de llegar un jovencito desde África y dice que viene buscando a un maestro, Stephen Kerry, que quiere ser preparado para predicar el evangelio, pero esta universidad ya no puede mantener un estudiante más. El maestro le dice: no importa si yo tengo que pagar su educación, por favor dale una oportunidad. Samuel comienza a estudiar con su maestro, y al contarles la historia al director de la Universidad de Taylor se le ocurre escribir la historia de Samuel Morris, el príncipe Kabú. ¿Y qué creen que pasa? Una vez terminada de escribir la historia, es publicada en un libro, el testimonio de Samuel Morris, y esa historia vende muchísimo. En todas partes la historia de Samuel Morris se compraba, y la universidad vuelve a resurgir porque ahora ya tenían fondos. ¿Acaso Dios ama a quien salva? No importa de dónde vengas, Dios te ama, pero también te da un propósito. El pastor Lázaro descubrió el amor de Dios, pero le dio un propósito pastoral. Ustedes son madres, padres, ustedes son amados por Dios, pero también tienen un propósito. Su casa tiene que amar a Cristo. En su casa tienen que saber quién es Cristo. Samuel Morris comenzó a publicar junto con la universidad su libro, su testimonio, y se vendía como pan caliente. Y Samuel Morris era llamado en diferentes lugares para dar testimonio de lo que Dios había hecho con él. Y saben, un día le manda Samuel Morris una carta a su misionera, a su maestra en África, y le dice: estoy a punto de volver porque creo que ya estoy listo para predicar el evangelio en mi nación. Y mientras escribía la carta, era un diciembre, era un tiempo de Navidad,
y la nieve comenzaba a caer, y era algo que él desconocía. En África no cae nieve, al menos que yo sepa. Y Samuel Morris, al escribir su carta, le dice: y por cierto, he conocido algo nuevo que nunca había yo visto. Es nieve, le llaman nieve, dice, y todo está blanco a mi alrededor. Y Samuel Morris deja su carta, la envía y sale corriendo para ir al servicio dominical con una primera nieve de la temporada. Su amigo más cercano le dice: Samuel, ¿a dónde vas? Voy al servicio porque llego tarde, pero ponte algo porque hace mucho frío. Y Samuel Morris dice: no pasa nada. A los pocos días Samuel Morris cae enfermo de gravedad. Samuel Morris cae en una enfermedad muy grave, y estando en su lecho de muerte, Samuel Morris lloraba. Samuel Morris salían lágrimas de sus ojos. El director, el maestro, su amigo cerca de él le dicen: Samuel, ¿por qué lloras? Lloro de alegría, dice él. Esto no es tristeza. Lloro de alegría porque mi padre me está llamando a casa. Lloro de alegría porque mi padre me está diciendo: es tu momento de venir a casa. Samuel Morris tenía 20 años cuando murió, pero estando en su lecho de muerte, la gente que estaba a su alrededor le preguntaba: Samuel, ¿qué va a pasar con tu misión? Tú viniste a Nueva York para prepararte. Tú viniste aquí para prepararte y predicar en tu país. ¿Cómo lo vas a hacer? No puedes morir. Y Samuel Morris dice, sonriendo: si Dios me escogió para venir hasta aquí, Dios va a escoger a alguien para predicar en mi país. Y él murió. Y con esto quiero terminar con el tema de hoy. ¿Sabes qué pasó con Naamán después de que fue sanado? ¿Ustedes creen que siguió haciendo de su vida un gran general del ejército sirio? Déjame decirte que no fue así. La escritura nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos del 15 al 19. Segunda de Reyes, y con esto estamos terminando. Segunda de Reyes, capítulo 5, me equivoqué, del 15 al 19, dice lo siguiente: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. 5:17, Segunda de Reyes 5:17. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Quién no quiso? El profeta Eliseo. ¿Quién quería dar una ofrenda? Naamán. Versículo 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Amén. Amén. Naamán ahora era sano, ahora había conocido al único Dios y ahora quería adorarlo por el resto de sus días. Naamán no solamente fue cambiado por el exterior, sino que Dios puso un corazón adorador en él. Porque dijo: ¿puedo llevar al menos 2 cargas de mula de esta tierra de Israel para mi tierra de Asiria? ¿Por qué? Fíjense, versículo 18: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Naamán
ahora iba a edificar un santuario para el Dios de Israel en tierra asiria. Ahora él y su casa adorarían al Dios verdadero. Ahora él y su casa conocerían al único Dios. Cuánta dicha hay en reconocer: Dios me ama, Dios me ama, porque me cambió no solamente en mi exterior, sino que mi corazón se regocija en exaltar el nombre del Dios verdadero. ¿Saben? Pablo, siendo un asesino de cristianos, su vida fue transformada y casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por ese hombre. Samuel Morris, en su lecho de muerte, sabía perfectamente que esa no era la misión de Samuel Morris, era la misión de Dios, que el evangelio llegara a África, pero que la Universidad de Taylor ahora comenzara con un nuevo ministerio. Voy a leer textualmente lo que escribe el presidente de la Universidad de Taylor. Samuel Morris fue un mensajero de Dios a la Universidad Taylor y a la África. Él creía que había venido a América para prepararse para su misión con su pueblo, pero su llegada sirvió para preparar a la Universidad Taylor ahora con todo el mundo. Todos los que conocieron a Samuel Morris testificaron haber quedado sorprendidos con su gran fe en Dios, tan sublime y a la vez tan sencilla. Gloria a Dios. Que el mundo sepa de nuestra fe. No dejen de hablar de su padre. No dejen de presumir a su padre. Samuel Morris hostigó al capitán de tanto que decía: mi padre nos va a sacar de esto. Mi padre me sabrá llevar a la dirección correcta. Mi padre sabe cuál es el propósito que tiene mi vida. Mi padre, quiero que lo conozcas tú. La gente a tu alrededor tiene que saber quién es tu padre. Gracias por amarme, Señor. ¿Saben? Hay una canción que ahorita la cantamos y que definitivamente para mí tiene mucho significado el día de hoy. Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios vale la pena. Cantarle a Dios con todo nuestro corazón vale la pena. Él nos trajo hasta aquí el día de hoy. Vamos a levantarnos en nuestros pies. Vamos a cantarle a Dios. Hay una canción que me gusta mucho. Espero que la conozcan, y si no, voy a tratar de repetirla las veces suficientes para que la canten conmigo. Dice así: vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su santo nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su santo nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial.
Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que canto hoy. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que canto hoy. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú un día viniste a nuestras vidas, porque tú eres digno de nuestra mayor gratitud, Señor. ¿Quién soy yo para predicar tu evangelio? ¿Quién soy yo para hablar de ti si antes te negaba, hablaba tan mal de ti? Pero hoy me ves diferente. Hoy decides que yo soy digno de que mi boca hable de ti. Señor, ayúdame a que todos mis días mi corazón te alabe, mi corazón te agradezca, mi corazón pueda decir: mi Padre que está en los cielos sabe cuál es el propósito que hay en mi vida. Señor, perdónanos cuando hemos sido ingratos y no hemos hablado de ti con quienes están cerca de nosotros. Pero hoy, Señor, no solo queremos que de nuestra boca salga un gracias por amarme, sino esta es mi manera de agradecerte, y comencemos a hablar de Cristo en este lugar, en Cozoltepec. Y Señor, a través del medio que nos has puesto en línea, Señor, que la gente sea sacudida por tu palabra y que sean transformadas vidas para tu honra y para tu gloria, Señor. Cristo tiene que ser conocido en todas las naciones, porque es un Dios que salva, que sana, que restaura y que da un propósito eterno. Señor, gracias, gracias por amarnos tanto. Ponemos nuestras vidas en tus manos y todas estas necesidades que tenemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.